Nos toca ahora la charla siguiente de los mandamientos, el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, que la quiero dirigir un poco en realidad más a los padres que a los hijos. Podríamos decir, padres, educad a los hijos. Pocos mandamientos están hoy día tan deformados como este. El mundo odia este mandamiento ocultamente, pero lo odia. Porque este mandamiento tiene atrás el principio de autoridad. Y el mundo, que predica constantemente la libertad por el otro lado, no soporta el principio de autoridad. El mundo esconde en la palabra libertad su desobediencia satánica, el no serviré de Satanás. Por eso el liberalismo es pecado, porque es una desobediencia a la voluntad de Dios expresada en este mandamiento, esa voluntad que impone el principio de autoridad. Vamos a explicar un poco qué es el principio de autoridad y de ahí, a partir de eso, tratar de sacar algunas conclusiones prácticas para nuestra vida, para ustedes. ¿Qué es el principio de autoridad? La palabra autoridad viene de autor. El autor de un cuadro, pues es el que pinta el cuadro. El autor de la Piedad, esa obra en mármol preciosa, bellísima, en que se ve a la Virgen, pues sosteniendo a nuestro Señor muerto en sus brazos, es el autor de esa obra maestra, de esa Piedad, es Miguel Ángel. Entonces, ¿quién es la autoridad de alguien? Pues es el que lo educa, es el que es responsable de su construcción, podríamos decir así, de su formación, que va dando forma, modelando al alma de la otra persona o al cuerpo de la otra persona, y por lo tanto es autoridad sobre esa persona. Por eso se habla de educación o de formación. Son autoridad sobre nosotros todos aquellos que nos construyen de alguna manera, que son autores nuestros. Evidentemente nuestros padres son autores nuestros porque nos han dado la vida, para empezar, nos han dado la capacidad de hablar, nos han enseñado a hablar, nos han enseñado a caminar, nos han educado de 1001 maneras. También son autoridad sobre nosotros, no solo nuestros padres, sino también los maestros, por ejemplo, en los colegios, que son autores de la ciencia que hay en nosotros, en muchos casos, que nos comunican su ciencia. También los ancianos son autoridad por la experiencia que tienen de la vida, pueden ser guía en la vida de los demás. Ellos han recorrido un camino y pueden señalarse a los demás cómo se recorre, por dónde se llega. Son autoridad también sobre nosotros y por eso se debe respetar a los ancianos. Pero sobre todo son autoridad sobre nosotros los sacerdotes. Si nuestros papás nos han dado la vida natural, los sacerdotes nos han dado la vida sobrenatural, por el bautismo y por los demás sacramentos. Todo sacramento comunica la vida sobrenatural. También nos han dado, como los maestros, la ciencia, pero no ciencia natural, sino ciencia sobrenatural, la ciencia del Evangelio, la ciencia que nos lleva al cielo. Y también por su experiencia de la vida sobrenatural, pues pueden ser guías de otras almas, y por eso es exclusivo del sacerdote el oficio de director de almas. ¿Qué hace Dios cuando nos da este mandamiento? A mis niños de catecismo, pues, les explico con historias siempre. Es como si reuniera a todos los papás, a todos los maestros, a todos los ancianos, a las personas mayores, adultas, a los sacerdotes también, a los obispos. Los reúne y le dice, a ver, ustedes tienen la obligación, pues, yo Dios, les obligo a darme hijos y educarlos, a instruirlos también y a guiarlos en la vida de tal manera que alcancen y puedan llegar a la vida eterna. Porque de eso se trata, llegar a la vida eterna. Silencio sepulcral, todos se quedan callados, preocupados.
Y uno se levanta. Pero ¿cómo vamos a hacer? Era un anciano. ¿Cómo vamos a hacer si nadie nos presta atención? Tranquilos. Ustedes tienen el derecho de que ellos os obedezcan a ustedes. Y miraba a los niños. Que ellos obedezcan. ¿Escucharon? Hablándole a los niños ahora. Ustedes tienen que obedecerlos. Yo, Dios, los obligo. Tienen que escucharlos. Yo, Dios, los obligo. Tienen que aprender de ellos. Yo se los mando. Es por su bien, niños. No piensan que yo le pongo, Dios. Yo les pongo una obligación para molestarlos. No, es para su bien. Imagínense el bloque de mármol. Que de repente ve venir a Miguel Ángel con su cincel y empieza ahí a golpear. Es que se podría quejar, se podría enojar. ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? Sin embargo, cuando Miguel Ángel termina y queda esa obra tan maravillosa, tan hermosa, Moisés de Miguel Ángel o la Piedad, como decíamos antes, pues el bloque de mármol ya no es un bloque de mármol, es una obra maestra de arte que puede estar orgulloso de lo que es y agradecerle. Finalmente comprende lo que estaba haciendo Miguel Ángel. Los niños que comprendieron, ahora les tocó a ellos, silencio. Y uno todo preocupado, triste. Sí, pero mi papá no es Miguel Ángel. Sí, tienes razón, dice Dios. Tu papá, tu maestro, tus sacerdotes, no son Miguel Ángel. Ellos son solamente el cincel que yo martillo. Son el pincel que yo manejo para pintar. Y yo soy un poco mejor que Miguel Ángel, dice Dios. Y podría decir, yo le enseñé a Miguel Ángel. Eso es muy consolador, queridos fieles. Vivir de esa conciencia. No somos nosotros los principales autores en la obra de la educación. Es Dios mismo, es Cristo nuestro Señor, el principal autor en la obra de la educación, que nos usa como instrumentos. Instrumentos oxidados, sin punta, sí, lo que quieran. Pero si estamos en las manos de Cristo, funcionamos, porque Cristo es mucho más hábil que Miguel Ángel. Cristo escribe derecho en renglones torcidos, como dice el dicho, y pinta hermoso con un pincel sin pelos, con una escoba, podríamos decir. Así como Cristo nos usa a nosotros, sacerdotes, para consagrar la hostia, nos usa a nosotros como instrumento para perdonar pecados, pero es Él el que está perdonando los pecados. De la misma manera, los usa a ustedes, padres de familia, los usa para educar a sus hijos. Es Él el que está educando. Y para eso inventó un sacramento, el sacramento del matrimonio. Con ese sacramento ustedes se vuelven instrumentos en las manos de Cristo para educar a sus hijos. Entonces, padre, si entendí bien, alcanza que nos casemos y ya los hijos salen todos buenos. Ojalá fuera tan fácil. Sí. Un buen instrumento tiene mango y tiene punta. Instrumento. Tiene mango y tiene punta. El mango, pues, es para que se pueda empuñar cómodamente. Y la punta, para que se pueda aplicar al mármol, si es un cincel, al papel, si es un esfero, si es un lapicero. Pues, y cuanto más precisa sea esa punta, si es para cortar el mármol, pues que sea bien afilada, que si no va a destruir todo con cada golpe, no va a romper donde tiene que romper. Si es, pues, un lápiz, pues que tenga la punta exacta, con el grosor que uno necesita para cada obra. Mango y punta. Nosotros, como instrumentos de Cristo, tenemos también mango y punta. El mango, pues, es esa confianza en Dios, por la cual nos ponemos en las manos de Dios, ese abandono a las manos de Dios, como un niño se abandona en las manos de su padre, o como el cincel, o el pincel, o el lápiz se abandona en la mano del artista. Tenemos que confiar, sobre todo en la obra de la educación, tenemos que confiar en la gracia de Dios. Realmente
No podemos ser independientes de la gracia de Dios. Yo voy a ser un gran educador. Sí, claro. Tenemos que tener conciencia de que la obra de la educación nos supera infinitamente. Es el arte de las artes, porque ya no estamos trabajando con una materia concreta, estamos trabajando con el alma, que es en cierto modo infinita, dice Santo Tomás. La experiencia nos muestra que la misma palabra, dicha en un momento, produce un efecto bueno, quizás 30 segundos después, la misma palabra, el mismo gesto, la misma actitud, puede producir el efecto contrario, porque las almas son misteriosas, son infinitas. Una palabra dicha a una persona puede ser buena, dicha a otra persona puede ser mala. La infinitud de las almas es algo que nos supera, y ahí es lo que tocamos en la obra de la educación. Gracias a Dios la experiencia nos lo va mostrando. Llega un momento que uno está tentado a la desesperación. No se puede, Padre, ya no sé qué hacer. Ahí es el momento en que debemos hacer un acto de fe y de esperanza, un acto de abandono en las manos de nuestro Señor. Él es el autor principal. Y es buena esta conciencia de que somos instrumentos porque nos libera del orgullo. Imagínense el cincel de Miguel Ángel, ¿no? Podría estar pavoneándose entre los otros cinceles. ¡Oh! Mirá la obra que hice, la piedad. Sí, claro, le podría responder otro. Cualquiera en las manos de Miguel Ángel, pues te hace la piedad, ¿no? ¡Qué vivo! No solo tenemos que tener mango, estar en las manos de nuestro Señor, abandonarnos a las manos de nuestro Señor, sino que tenemos que tener punta. Tenemos que ponernos a trabajar. No basta confiar, yo confío en Dios, me abandono en Dios y no hago nada. No. Tenemos que trabajar. Dios podría hacer esta obra sin nosotros. No nos necesita, Él es todopoderoso, Él hace lo que quiere cuando quiere, pero Él exige nuestro trabajo, no nos va a librar. Dios le dice a uno de los profetas: he aquí que yo te he constituido sobre las naciones y sobre los reyes para que arranques y destruyas y para que edifiques y plantes. Obra de arrancar y destruir, de edificar y de plantar. Ese es el trabajo que Dios nos pide. Dios podría decirnos a nosotros: yo te he constituido sobre tus hijos para que arranques y destruyas y para que edifiques y plantes. ¿Cómo debemos arrancar? Pues es un trabajo de guerra a muerte, literal, al pecado y a los vicios y a los defectos que vemos que pueden llevar al pecado. En particular de tres maneras: por la protección, por la corrección de palabra y por el castigo. Protección, eso es lo primero, velar para proteger, ponerlos como en una burbuja, llevar a nuestros hijos a una especie de desierto. La cuarentena nos puede dar una idea muy clara de lo que quiero decir. Cuando hay un virus peligroso que se está diseminando por todos lados, con cuánto cuidado protegemos a nuestros hijos, que no vayan a la escuela, se pueden contagiar, que no salgan a comprar, vamos nosotros, los protegemos. En la vida espiritual, hoy en día, pues los ataques son mucho más graves, mucho más terribles, mucho más tremendos que lo que ese virus puede hacer. Porque estamos hablando de la vida o de la muerte eterna, no de la muerte del cuerpo, de la muerte del alma. Proteger, entonces, hacer como una cáscara de protección. También corregir, de palabra en primer lugar cuando vemos algo malo. Y también, pues, puede ser necesario llegar hasta el castigo. Y de castigo no hablo necesariamente de castigos físicos, pueden servir y la Escritura los alaba. Pero Don Bosco decía, para los niños se puede hacer pasar como premio o como castigo cualquier cosa que el educador quiera. Por ejemplo, con los alumnos de catecismo. Yo podría decirle a los niños: bueno, a ver, el que se pueda decir que responda bien, que va a pasar al pizarrón y va a escribir frente a todos, y todos se levantan la mano y quieren responder y pasar al pizarrón porque ese es el premio que yo les ofrezco. O podría exactamente al revés. Te portaste mal. Ahora pasás al pizarrón y lo haces solo frente a todos. Y el niño, cara,
¿sí? Y es la misma acción y yo la presento como premio o como castigo. Porque en el fondo el único premio y el único castigo que un educador puede dar que realmente funcione es amor, afecto, estima como premio, o tristeza, decepción, enojo como castigo. No es solo un trabajo de arrancar, también es un trabajo de implantar virtudes. No es solo arrancar vicios y pecados, sino implantar, poner, tienen que enraizarse las virtudes. Y no crean que eso va a aparecer de la nada. Eso lo tienen que poner los padres. ¿De qué manera? Pues también de 3 maneras en particular. Por el reglamento de la casa, en primer lugar, las reglas. La casa tiene que tener reglas. No es un hotel la casa en donde se llega, se come, se duerme y se va. No. Tiene que haber trabajo en la casa. Cada quien tiene que cooperar al bien común, en la familia. Tiene que haber una costumbre de ese trabajo y hay que vigilar porque se cumpla. El más chiquito saca la basura, el otro le toca lavar la loza, el otro lava la ropa, distribuir las tareas y vigilar porque cada uno se cumpla, corregir y castigar si no se hace. Hay que darle a los hijos la costumbre del trabajo. Hay que darle también la costumbre de la oración. Tienen que rezar en familia. El rosario en familia, por ejemplo. Tienen que ir a misa los domingos en familia, si se puede. Darles la costumbre de esas cosas. Internet en el cuarto no, reglas. No se llega tarde. Esta casa hay un horario para llegar. Si llegas más tarde de castigo, no sabés, no sé qué, no sé cuánto. Notas en el colegio, revisar cómo te está yendo, cómo te va. Reglas. Reglas de la casa, en primer lugar. Segundo lugar, pues implantar estas virtudes por las palabras, por los ejemplos. Las palabras, pues, tienen que ser palabras dignas. No pueden escuchar a nuestros hijos hablar groserías, decir tonterías. Tienen que ser edificantes. Tenemos que saber hablarles de Dios a nuestros hijos. Miren las madres de los santos, cómo les hablaban. La mamá de San Luis: hijo, te quiero mucho, pero prefiero verte muerto que con un solo pecado mortal. Fíjense cómo le habla. Y eso queda grabado en el alma de un niño. Y sobre todo, el ejemplo. Muchas veces ponemos reglas, explicamos bien de palabra y con nuestro ejemplo arrancamos toda la virtud que habíamos plantado. Los chinos dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, un ejemplo vale más que 1000 consejos, que 1000 palabras, que 1000 reglas. La mayor autoridad que nosotros tenemos que tener para implantar la virtud tiene que ser nuestra virtud. Queridos hermanos, si nos ponemos en las manos de Cristo y hacemos nuestros débiles esfuerzos, esa confianza en Dios, ponernos ese abandono en las manos de Dios, el mango, y nos ponemos a trabajar, a arrancar los vicios y a implantar las virtudes, entonces pues tenemos que tener la confianza, la certeza de que Cristo mismo va a suplir nuestros débiles esfuerzos y pintando con esta pobre escoba que somos hará un cuadro magnífico para la educación de los hijos. Y se ven hijos que son mucho mejores que sus padres. ¿Por qué? Porque se pusieron en las manos de Dios y trabajaron para lograr. Es Cristo mismo que hizo eso.